Pues seguimos en la Iglesia en Casa. Estaba respondiendo algunos mensajes porque estamos en la Iglesia en Casa en directo, como cada sábado. Ya son... ¿Cuántos programas, Juan Luis? Te he pillado. 397. 397 sábados ininterrumpidos compartiendo con vosotros, intentando avanzar en esto que llamamos la aventura cristiana. Es un milagro que no nos hayan echado todavía de aquí. Es un milagro, la verdad. Es un milagro de parte de nuestro Dios, que es muy bueno con nosotros al permitirnos este tipo de encuentros, y es un placer porque el primer beneficiado soy yo, porque aprendo de vosotros un montón y compartimos nuestra verdadera pasión, que es conocer mejor a nuestro Maestro. Amén. Así es. Suscribo esas palabras. Hacemos, para aquellos que nos conocéis poco, hacemos cada sábado este encuentro donde tenemos reflexiones, coloquios, conectamos con la capilla, escuchamos al pastor de turno, el que lleva la predicación, y qué cosa más bonita, le invitamos aquí a acercarnos si no tiene otros compromisos, que a veces no es posible, pero normalmente se acerca con nosotros para exprimir, para todavía degustar un poquito más, hacer esa conclusión en petit comité entre nosotros de todo lo que nos ha planteado, pues en este caso el pastor Pablo Armero hoy, con ese acercamiento, con esa de pararnos y volver a revivir el mensaje del apóstol Pablo en Primera de Corintios. Sí, qué bonito, ¿no? Me estaba respondiéndole a Benedicto, que en el chat nos ha puesto: la esperanza es que pronto nos veremos cara a cara allá en la patria celestial. Y estaba diciendo, no puedo estar más de acuerdo contigo, Benedicto. Así que muchas gracias a todos los que nos saludáis y a todos los que nos ponéis vuestros comentarios, que nos hace mejor este pequeño encuentro, esta iglesia virtual que tenemos en YouTube. Y os recordamos que tenéis todos los contenidos en nuestro canal, en Home Media Murcia, y que durante la semana vamos colgando diferentes contenidos. Así que si queréis estar al tanto, pues suscribiros, que parece ser que al algoritmo le sienta bien tener más suscriptores para que esto sea más esté más difundido, y podamos sobre todo compartir la palabra de Dios. Aquí se trata de que nos acerquemos más a Jesús, no hay otro objetivo. Bueno, vayamos entonces, aquí estoy con Antón, habéis escuchado a Juan Luis, que gracias a tu labor está ahí peleándose con los mandos, que el pobre lleva una mañana pues con la técnica siempre con algún problemilla. Hoy bien. No se nota nada. Y estamos preparados para hacer estos últimos minutos del programa de hoy, pues refugiándonos, acercándonos a esta primera epístola a los Corintios, que es una carta escrita por el apóstol Pablo a la comunidad cristiana de Corinto, en esta ciudad, una ciudad cosmopolita, comercial, una Nueva York de la época. Lo ha explicado bien el pastor, era el puente entre Asia y Europa, con todos esos intercambios que había y en el Imperio Romano, tan importante, que está redactada, o que parece ser que todos la sitúan cerca del año 60, del año 50 y muchos de nuestra era, de Pablo visitando visitando una ciudad cercana, Éfeso, y le manda esta carta a esta comunidad de creyentes en Jesús en Corinto, ¿no? Una diversidad cultural, filosófica, y con muchos problemas, ¿no, Antón? Sí, Corinto le dio algunos quebraderos de cabeza al apóstol Pablo. Pues tuvo que poner a veces un poco, dar un golpe en la mesa. Y no una carta, sino dos, no tenemos conservadas, ¿no? Que sepamos, ¿no? Pues lo puso por escrito, que a veces dice, si lo puso por escrito le dio tiempo a pensar, y sí, los problemas que dicen no son cualquier, no son problemillas, ¿no? Como alguno tiene hasta la mujer de su padre. No, pues qué barbaridad. Lo hace con firmeza, exhorta a los creyentes a vivir el Evangelio, ese Evangelio, esa buena noticia que se está extendiendo, y cómo conjugar, ¿no? Qué difícil ser firme y a la vez amoroso, ¿no? Porque muchas veces o pecamos de un lado y a veces somos duros, sí, con el que tenemos al lado, u otras veces confundimos el amor con, no pasa nada, venga, ánimo, total, Yo creo que antes de adentrarse en esos capítulos finales de la primera carta de los Corintios, que nos va a hablar de la resurrección, de la esperanza firme, el orden, primero Cristo, las primicias, tal, pero antes va precedida de esos dones y luego de ese camino más excelente que nos ha hablado Pablo Armero, el pastor, del amor.
Recuerdo siempre la anécdota muy bonita que cuenta el pastor Bullón en uno de sus muchos mensajes que todos los que le conocemos oímos, ¿no? Y es el chico que le dice a la chica, ay, te quiero muchísimo, eres guapísima, estoy tal, y te he enamorado perdido de ti. Y entonces le dice ella, pues casémonos. Y dice, no, matrimonio no. Entonces, ¿qué clase de amor es ese? Entonces, claro, ¿qué clase de amor es el que nosotros a veces brindamos a las personas que nos rodean, ¿no? Que hay categorías, en fin, se puede tipificar y cada uno se hará una construcción amorosa a su manera, pero solo hay un principio y es todo eso que contiene ese capítulo 13, sufrido, no se irrita, no busca lo suyo, porque está muy bien tal como lo ha descrito Pablo Armero en lo que no es el amor y lo que sí es el amor. Si yo hago esto pero no tengo amor, pues de nada sirve, ¿no? Así que es algo como para reflexionar. ¿No había caído yo, Antón? Sí. Perdona, sí. Estamos aquí en confianza. Es verdad, Pablo Armero se ha parado también en algunas ideas que yo muchas veces hablamos de 1 Corintios 13 y tiene tantos detalles. Es verdad que está el grueso de lo que es el amor, ¿no? Pero luego tiene esos detalles, por ejemplo, cómo empieza el capítulo del apóstol. Dice, voy a mostraros un camino mucho mejor. Claro. Vamos a caminar juntos. Claro. Vamos a empezar, ¿no? Algo no funcionaba, es que ¿no? Que podía haber dicho podía haber puesto, aquí vengo con el látigo a tal, destituyo a este, pongo al otro, tú te casas con esa, tú te casas con ese. A ti te avergüenzo, tú te mereces lo otro, tú no, a este le pongo la medalla porque este es el único que se ha mantenido, ¿no? No. Un camino, un principio, que es ese amor hacia el que tienes cercano, hacia el prójimo, hacia el próximo, ¿no? Cuesta a veces aprender a amar, ¿eh? No creamos que es fácil, porque una vez se ama a su manera y a su manera no es la manera correcta de amar, ¿no? De eso también nos habla Jesús, ¿no? De ese amor, ¿no? Esa descripción que hace yo no te digo que el Padre mismo os ama. O sea, como si nosotros desconociésemos ese detalle, es que Dios nos ama, ¿no? Y nos ama con un amor ágape de esos que es capaz de dar todo, hasta la vida, ¿no? Nadie tiene mayor amor que que es cuando yo regalo un libro, siempre pongo ese versículo, Juan 15:13, ¿no? Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. O sea, ¿hasta qué extremo eres capaz de amar? Antón, que le gusta y le encanta regalar libros, ¿cuál ha sido el último que ha regalado y a quién? Porque pues seguro que ahora, el último hace poco. Sí, hace muy poco. El último ha sido precisamente porque a petición propia de la persona que contactó con la iglesia y por medio del pastor Manuel Murcia se lo dijo al pastor, porque yo vivo en Mula y subí a Caravaca y regalé un Camino a Cristo, pero también llevé un par de libritos más para este chico joven que la verdad que fue un contacto muy interesante, ¿no? Pero sí, yo no pierdo la ocasión de cualquier visita que viene a casa, siempre tengo algún librico para obsequiar. Para que las personas tengan la mente abierta. Ya sabéis que es bonita esa ilustración del psicólogo Fidel Delgado, que siempre estamos con el teléfono y a veces tendríamos que abrirnos la mente un poco para poder darnos cuenta de lo que sería capaz ella si somos capaces de fijarla adecuadamente, ¿no? Qué bueno que también nos paremos a ver que esto del amor es eminentemente práctico y que tiene que ver mucho, es fundamental para la convivencia, que una convivencia sin amor es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? Entonces, ver cómo a veces a los cristianos se nos dice, pues estáis en las nubes, ¿no? O habláis, teorizáis mucho y se os llena la boca de palabras y que tenéis muy buenos discursos, y a veces los predicadores tienen esa fama de estar un poco en la teoría. Qué bueno que el sermón de hoy nos haya un poco aterrizado a que, vale, podemos hablar mucho, pero que eso se tiene que ver reflejado también en la actitud, en cómo tratamos, en cómo nos relacionamos. Y a mí me parece que eso, que muchas veces ver que también está en el texto, es muy importante. Bueno, ya damos la bienvenida a este ratito al pastor Pablo Armero. Le damos las gracias por este ratito. Intentaremos no abusar más que un ratito de ti. Puedes abusar lo que quieras. Bonjour, mon frère. Y darte las gracias por este rato y ahora por hacer esa conclusión en Petit Comité, un poco pues sacando todavía las últimas gotas del jugo de lo que ha sido el sermón. Adelante. Y
estábamos aquí compartiendo, Antonio y yo, de que muchas veces se nos llena la palabra de esto del amor, de las buenas palabras, de las buenas intenciones, pero tú nos has recordado que esto se tiene que traducir en unas buenas relaciones, en algo práctico, que es también lo más difícil. A ver, para Pablo es un camino de doble dirección. Buen trabajo, pero regado con un comportamiento determinado, que a veces nos olvidamos de ello, ¿no? Y creo que es lo que más dolor trae al corazón humano, pero no solo en la iglesia, sino en cualquier actividad de nuestra vida. Cuando no nos sentimos que lo que hemos hecho, por bien es decir, pues que es, si no apreciado, por no subirnos un poco de tono para no entrar en un poco antiamor, pero sí que la relación perdura, se fija. Ya he dicho que fue mi hermana, ¿no? La que falleció, la que me pidió hacer este trabajo, pero hasta hoy no había sentido la necesidad de volver a utilizarlo. Y a lo mejor hace 6 o 7, 8 años, no lo sé, no, porque no me acuerdo bien. Pero bueno, ya sabéis que ahora se está celebrando el aniversario de la ciudad sanitaria, etcétera, hay mucha propaganda. Entonces me acordé, ¿no? Digo, ¿y por qué no compartir con mis hermanos lo que es la teoría, pero regada con una práctica que realmente sirva? Además es que hay una de las cosas que a mí me gustaría decir hoy, ya que has planteado un tema sobre el amor, y es que a veces se viene como una crítica hacia la iglesia de que solo se predican sermones sobre el amor, ¿sabes? Como minusvalorando la importancia de ese ingrediente en las relaciones, los que vivimos en pareja sabemos lo bonito que es cuando tú le dices a tu pareja te quiero y escuchas de vuelta yo también te quiero, ¿no? ¿Vale? O sea, no tiene medida. Eso es algo que de algún modo en unas relaciones que ya no son conyugales, pero deberíamos de experimentar. Y sabes diferenciar cuando no se dice por decir, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿no? es verdad. Pero es sentir ese camino, ese principio de que yo hago todo lo posible porque tú estés bien, yo hago todo lo posible por complacerte, porque podamos compartir cosas juntos, yo qué sé, ¿no? Lo que uno suponga que sea un ideal. Pero en la iglesia, que compartimos una idea, que esta mañana hablábamos, lo decía Esther, de sincronía, deberíamos de estar conectados en lugar de estar muchas veces enfrentados, ¿no? Porque, Pablo, sería fácil, entre comillas, poder hablar del amor a gente que se ama, a gente que se lleva muy bien. Pero claro. Es que tú nos has trasladado un poco y nos has metido en aquella ciudad de Corinto que, oye, menos flores, en la iglesia había otras muchas cosas. ¿Sabes, Juanfran? Hay algo que a mí me golpeaba cuando estaba ayer haciendo el tema, porque finalmente yo lo hago siempre. Cuando lo daré más o menos. Pero hay algo que los seres humanos no tenemos en cuenta, y es que a veces yo soy el ofendido, pero a veces yo soy el problema. Si eso se aplicara a cualquier relación, las cosas en el mundo irían un poquito mejor. Pero ¿qué nos pasa cuando nos enfadamos? Que nos afianzamos. ¡Poc! Uh-huh. Y entonces, ¿qué salen? Es que lo he hecho bien, es que ¿por qué no me evalúan lo que he hecho? ¿Sabéis? 30 y tantos años de ministerio, he aprendido algo. Uh-huh. Que cuando he trabajado solo, me he metido en problemas. Y cuando he trabajado con el Señor, ha sido más fácil. Uh-huh. Y eso no es una especie... que no es que no haya problemas con el Señor. No, es que lo hay. Como lo tenemos en una pareja o la relación... Pero es verdad que lo que tú acabas de decir es más fácil poder gestionarlos. Es que gestionar... Tú eres psicólogo, Juanfran. Es que el problema es gestionar. Y para eso no nos enseña nadie. Pero un texto escrito hace más de 2000 años... En una comunidad donde seguramente se tiraban los cojines a la cabeza. Tú dices, bueno, ¿y qué cambia de algunas cosas que yo he protagonizado en mi vida, he hecho o han hecho en mi presencia? A lo mejor, Antonio, ya es la edad, ¿sabes? la que te... Pero, ¿sabéis? Al final me he sentido muy a gusto. Bueno, a mí me cuesta trabajo empezar, aunque no se note. Porque tengo muchos años, pero es cuando te aplomas y dices, bueno, si lo he preparado, ahora espero que el Espíritu Santo
porque yo no lo doy por hecho del Espíritu Santo. Aquí a veces nosotros hablamos del Espíritu Santo. Yo no lo doy por hecho. Eso tiene que ir andando. Pues te está acompañando, es decir, y eso es una sensación que los predicadores o los miembros de iglesia, lo que nos corresponde hacer en cada época, se valora mucho, ser útil. Entonces, yo espero que haya servido, como me ha servido a mí, volver a recordar, volver a sacar los papeles, no, los archivos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo necesito regar mis actuaciones con el amor que Cristo tiene por mí. Esa es la clave, sí. Si ese jardín no lo riego, eso huele mal. ¿Cómo nos hubiera gustado estar en ese 1 Corintios 13, apartado B, cuando no solo leyeron la carta, sino imagino que alguna visita posterior del apóstol, sí, seguro, y pudiera la segunda carta, y pudiera haber desarrollado esto un poquito más. Claro, porque estamos hablando. Hombre, en alguna días tiene que decir, hermanos, que voy a ir a veros, pero no esperéis que os voy a dar regalos, ¿no? Es decir, que, ¿sabéis? Llamar la atención no nos gusta a nadie. Es muy difícil, muy difícil. Por eso comentábamos lo difícil que es conjugar, ¿no? El ser firme, porque el apóstol es firme, pero a la vez ser compasivo, sin llegar a pasar la mano, pero conjugar eso, y por eso me ha gustado mucho el planteamiento que has hecho, Pablo, porque me ha dado la sensación, corrígeme, que esto del amor no solo va de grandes discursos, sino va de buenas relaciones, de aterrizarlo, de ponerlo en práctica. Un nuevo camino os muestro. Es decir, y en la Biblia, en la Biblia, la palabra camino no es la distancia que hay entre dos puntos, sino es cómo se recorre entre esos dos puntos. Abraham caminó con Dios. No hizo solamente una ruta que la hizo, pero esa es la expresión exterior. Pero Isaías, estudiábamos las cosas esta mañana, Señor, vale, pues envíame a mí. Yo camino junto a ti. Yo creo que en la vida, como no podemos cambiar las cosas, porque no podemos cambiarlas, lo que hay que hacer es cada día empezar a caminar en otro sentido. Y ahora, pues que estoy ya en la situación que estoy, que me da mucho más tiempo a pensar, llegas a conclusiones que yo decía, bueno, ¿y esto? Cuando yo estaba trabajando y tal, ¿dónde estaba? ¿Por qué? Pues porque era inmerso. Es decir, es la bola de nieve que va, ¿no? Y dices, bueno, pero sin embargo ahora dices, bueno, vamos a ver, recordando a mi hermana que falleció, que fue la que me inició en este tema. Digo, le he pedido permiso, lógicamente, a quien tenía que darle permiso para mencionarla, pero yo tenía una necesidad ante mi iglesia, de decir, creo en algo más que en mis propias acciones, en mi propia forma de hacer las cosas. Y eso es lo que Pablo finalmente les planteó. Pues hay una cosa bonita al final que lo dice el apóstol Pablo, que es que como que tengamos visión, que las lenguas se acabarán, que la ciencia se acabará. O sea que ahora mismo da igual que tengamos 4 ingenierías o que tengamos... Sí. Lo que tenemos que doctorarnos en lo que va a ser el lenguaje del cielo, que es el del amor. Va a ser español, ¿eh? Tiene pinta. Estoy convencido. Tiene pinta de que por lo menos... Yo leo mi Biblia y dice, y Dios habló, y lo dice en español. Pero es verdad eso que dicen, ¿no? Que muchas veces ponemos nuestra energía en cosas que van a ser pasajeras. Que son pasajeras. Qué interesante lo que dice Pablo, de que muchas veces me has conectado, ¿no? Que muchas veces estamos... El conflicto hemos tenido y tenemos que lamentar muchas veces desencuentros. Totalmente. Y va a haber diferencias. Totalmente. Pero tú hoy nos llamas a que este es el camino y que es una forma de vivir, que es una forma de pensar, que es una forma de vivir y que seguirá habiendo desencuentros, pero que estamos llamados a que esto sea una práctica, es decir, que en un momento dado yo puedo empujarte mal así, pero que oye, que me paro y oye, Pablo, te ha molestado, no tal, o que tú me puedas decir, me he molestado y además, Juanfra, cuando tú entras en esta dirección de vida, tienes un concepto diferente de los conflictos anteriores. A eso muchas veces voy. Para no quedarnos atrapados en ello. Porque mira, hace muchos siglos, que se dejó la Biblia formativa, la Biblia pedagógica, para entrar en una Biblia normativa.
hace muchos siglos, porque empezó 4 siglos antes de Cristo. A llenarla de lo que son mandamientos y normas. Sí, norma y filosofía. Y la filosofía es contraria a la revelación. Es un concepto que nosotros tenemos que tener claro. Entonces, el apóstol Pablo, ¿qué hace? Acaba su etapa normativa, que fue toda su vida como rabino. Además, la excelencia, Gamaliel, vamos, en su no había nadie que le tosiera. Y en YouTube, que yo creo que ya existía, y en Internet, que creo que también existía, tenían un currículum envidiable. Uh-huh. Pero tuvo que levantarse del suelo. Tras haber caído. Y luego no olvidarse de eso. Porque además es el gran especialista de la ley en la segunda gran parte de la Biblia. Pero según la visión de Jesús. Antes era la tradición, que es lo que yo hago, es decir, me reafirmo. ¿Cuántas cosas cambiaría yo? ¿Cuántas cosas? Lo que pasa es que la experiencia, cuando la tienes, ya no te sirve. Te sirve cuando no la tienes, y con lo cual, fijaros, el conflicto. Pero ¿cuántas cosas cambiaría yo de no darle importancia a lo que el propio contexto aparentemente me requería esa atención, pero al final... Pues esto que dice es trascendental, porque ese Pablo fariseo, escrupuloso, normativo, que veía todo nada más que normas y requerimientos, qué diferente del Pablo que escribe, oye, mira, que esto... Que se tiene que levantar del suelo, ¿eh? Y que esto va... que hay muchas cosas, que hay que saberse los mandamientos, que hay que saberse tal, pero que por encima de esto ahí está el amor, ¿no? Hay una perspectiva que yo he recuperado, ¿no? Esta semana revisando esto, cuando tú me preguntaste la semana pasada, oye, ¿de qué vas a hablar? Y yo decía, bueno, en una semana no empiezas eso porque no. No me espérate. Porque yo tengo un proceso muy largo de elección de tema, ¿eh? A mí me puedo llevar hasta el jueves. No, bueno, es que el mismo viernes estás todavía dándole vueltas. No sé si, y el sábado mañana me lo levanto y lo cambio. Sí. Es decir, que eso ha sido siempre, me conoces, pero eso no tiene más valor que decir, mira, si te he ofendido, aunque lo haya querido hacer adrede, hoy ya no lo es. Porque a veces actuamos por venganza, por incompetencia. Sí. Es decir, a veces, y repito, tú como psicólogo seguramente pero estarás leyendo detrás de mis palabras, ¿no? Es decir, actuamos por incompetencia. Y el apóstol le dice, no, si los dones espirituales son necesarios, si no estoy hablando que seáis unos incompetentes. Te estoy diciendo que reguéis con el amor inteligente. Es decir, yo no te amo porque tú me tengas que responder, sino porque es un proyecto que sale de Cristo conmigo para los demás. Yo cambiaría tantas cosas en 30 y tantos años, pero como no puedo, espero que la misericordia de Dios recorra todos los caminos que yo no he podido. Lo has dicho en el sermón, lo mejor está por llegar. Miremos hacia adelante, es decir, aprendamos del pasado. Sí. Aprendamos del pasado de la experiencia que tú te hacías referencia, para avanzar en ese camino, que en el camino no hemos tropezado, que no hemos puesto las sandalias mal, hemos ido mal equipados, lo que tú quieras, pero hoy, ¿en qué punto estás? Que Jesús lo tienes al lado, que te invita a caminar, ¿no? Me parece que es lo relevante. Yo creo que finalmente, Juanfra, eso es la madurez espiritual. La madurez espiritual no es solo conocer un idioma bíblico, no, es decir, que la madurez espiritual es saber que sin Dios soy solamente ser humano. Sí, sin más. Y poco podemos hacer. Y pobre. Sí, solo pobre con el Espíritu Santo no es que deje de ser humano, pero desde luego hay un proyecto de vida. Y Pablo ha presentado todo un proyecto de vida a la iglesia de los Corintios. El tema de la mujer, el tema tal, que a lo mejor incluyo en la mujer, porque será necesario también. Sí. A mí mi hermana me dice, mira, yo necesito que tú me aclares esto porque es que yo hay cosas que no las entiendo. Mira, yo os puedo decir una cosa. El feminismo actual en la sociedad se queda en pañales con el que le acusan a Pablo de machista. Efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo. Y yo creo que a ver si me atrevo en algún momento, pero
yo necesito caminar con Cristo. Cuando voy solo, me equivoco. Una cosa, ahora, aprovechando que estás aquí, me viene a la mente al Sé bueno, ¿eh? el profeta Samuel, fíjate, ¿no? Con aquel pueblo que era bastante impenitente, que pide rey para sí, ¿eh? Y en ese momento en que el profeta Samuel se dirige al pueblo, el pueblo estaba temeroso. Habían cometido, pues eso, ¿no? Esa maldad. Dios le dice... Mira, habían sido seres humanos. Eso, no te han rechazado, me rechazan a mí. Pero luego les dice el profeta Samuel, por volver al amor como principio, lejos esté de mí que peque yo contra Jehová y cese de rogar por vosotros. A pesar de lo malvados que habéis ido a pedir un rey para vosotros, como las demás naciones, ¿no? Entonces ese amor como principio de las personas que cometen un error, que no dejemos de orar por ellas, eso es bonito. Eso es una muestra de amor por esa persona, ¿no? Aunque a veces te diga, oye, hay que ver esta persona que difícil me es lo que ha hecho, pues oye, que es que está sujeto a error porque tiene esa naturaleza carnal. Es que nos vemos en un espejo de metal. Y además abombado. Sí. Te has dicho, ¿no? Te has dicho deformado, ¿no? Si has dicho un espejo chapucero, porque yo muchas veces... estaba pensando en algunas mujeres o hombres, ¿no? Que con la estética actual, dice, si es que ¿a quién estoy viendo yo ahí? No ves la imagen deformada, no la ves nítida, borrosa. Pero yo al decir esto pongo en el acento, y claro, a ti te veo, es muy fácil mostrar amor y puede ser de forma recíproca, sí, pero sí. ¿y cuando estoy solo y no veo ni tengo contacto con esa persona? ¿Qué sentimientos tengo hacia esa persona que...? Pues mira, Antonio, yo para eso solamente tengo esa famosa frase tan utilizada, ¿no? Yo prefiero como me ve Dios a como me veo yo, como me ves tú. Uh-huh. Que son las formas más corrientes de vernos. Porque Dios me ve en proyecto. Uh-huh. Y aunque lo pisotee muchas veces, a Dios no le sorprendo. Y como no le sorprendo, siempre hay un plan. Lo que pasa es que esto, de verdad, Juan, como tú decías, ¿cuánto se habla en el día a día de una comunidad religiosa? Es decir, nos reunimos para el color de la alfombra, que dice el apóstol Pablo, es que todo eso es necesario. Sí. Uh-huh. Pero sobre todo esa visión legalista que la cambia por una visión basada no en lo que él hace, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, además con una preposición de dirección que es preciosa en griego, hacia dentro de. Qué interesante lo que dices, porque yo estoy de acuerdo contigo. La Biblia está más llena de experiencias de vida, es más relato que normativa, que también la hay, pero parece que Dios nos está diciendo, comunicaros vuestras experiencias, esto va de relaciones, aprended de ello, mira cómo le fue a este, cómo le fue al otro, cómo enfocó aquello, que es estar conmigo y la diferencia es estar sin mí. Pero es que, Juanfran, los 5 primeros libros de la Biblia, que todo el mundo llama ley, en original no es ley, en original es instrucción, porque la palabra luz, la palabra Torah viene de luz. El or es luz, lo que ilumina el camino. Lámparas a mi pie tu camino. Es decir, en realidad, entre todo el tejido de instrucciones está salpicado por todas partes de vivencias. Inclusive esos libros que la tradición cristiana o la cristiandad, unos a favor, otros en contra, al final qué está, qué no está, eres un legalista, no eres un legalista, y cuánto tiempo nos pasamos sin hablar de lo que Dios me quiere. ¿Cuánto? Uh-huh. Entonces si leemos Génesis es todo historia, hasta prácticamente el testamento de Jacob. Entonces, cómo se despide de sus hijos, cómo hace ese testamento, le dice a cada uno qué va a ser de la historia de ese pueblo tipo profecía. Es decir que, y luego sí es verdad, pero es que hasta la construcción del santuario en el centro de la Torá, en el mismo centro, habla de una experiencia junto a Dios. Dios se manifestaba dentro del santuario. ¿Dónde me quedo yo? En el altar. Uh-huh. Uh-huh. Olvidando todo es que lo eres que digno hay. o no eres digno. Es que no. Jesús murió por todos, pero no para todos. Uh-huh. ¿En qué parte estoy?
Y eso son relaciones. Son relaciones, son relaciones. Bueno, hemos pues, dicho antes de que tú llegaras, el Padre tenemos mismo que ama, ya, dijo Jesús, ¿no? concluyendo. O sea, que Dios, en verdad, Sí, que a veces se nos pasa, ¿no? Que nos ama, sí, que nos sí, ama. sí. Última aporte, Antonio. Nada, amaos mucho unos a otros. Y Dios dijo, como yo os he amado, dijo Jesús, y en esto conocerán que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos a los otros. Así que hagamos de nuestra vida una oportunidad para amar. Hagamos del amor un ejercicio como camino, como ha dicho el pastor. Así que nada, cada día es una nueva oportunidad de amar, y como tú dices, a veces cuando tengamos más tiempo podremos reflexionar y ser conscientes de la clase de amor que tenemos, que damos, que impartimos, que compartimos, ¿no? Pues le vamos a dejar a Pablo que ponga la guinda a este ratito, pero yo también rescato un poco lo que ha dicho el pastor en el sermón. Estamos llamados a gestionar los conflictos, sobre todo a poner esto en práctica, porque hablamos de la unidad, hablamos de esa transformación espiritual, pero el camino es este. Es el amor. Pablo. Pues simplemente, ahora que has hablado de camino, retomo el final de tu frase. La religión es caminar con Dios y que Dios camine contigo. Así lo hizo Enoch. Pues perfecta conclusión. Nos damos las gracias a todos los que nos habéis acompañado y aquí quedamos en vernos. Tenemos una nueva cita. Os damos las gracias. Sobre todo damos las gracias a nuestro Dios que nos permite hacer este tipo de encuentros. Lo único que nuestro propósito, con más fallos que aciertos, es seguir caminando al encuentro hacia nuestro Dios, seguir aprendiendo de Él. Lo hacemos en compañía, lo hacemos entre todos, y estáis invitados. Sobre todo, si os sentís solos, no olvidad que tenéis a vuestro Jesús. Y si queréis, nos volvemos a encontrar aquí el sábado que viene, en directo, en la Iglesia en Casa, y tenéis todos muchos más contenidos en el canal, así que nos tenéis a vuestro lado. Así que feliz sábado, feliz semana. Un beso para todos. Buena semana. Thank you.